Hola, buenos días y bienvenidos. Desde finales del año 2019 se está produciendo en las Islas Canarias una nueva crisis migratoria de carácter humanitario, tal como ya ha ocurrido en variadas ocasiones en las fronteras del sur de Europa. Es decir, un escenario que requiere la protección de los derechos de decenas de miles de personas, entre las cuales cada vez más niños y niñas que se han desplazado desde países africanos en situaciones de vulnerabilidad y muchísimas veces poniendo en riesgo sus propias vidas. Este es el encuadramiento del informe que hoy presentamos. En la primera parte de esta sesión intervendrán varias personas y en la segunda parte abriremos un turno de preguntas para los periodistas. Antes de avanzar, algunas notas para los medios que nos acompañan a través de Zoom. Primero, informaros que esta sesión está siendo grabada. Segundo, si podéis, por favor, usar la función renombrar para escribir vuestro nombre y el medio que representáis, sería muy útil para nosotros. Y tercero, pediros que, por favor, apaguéis los micrófonos mientras no estéis hablando. Vamos a empezar por escuchar el testimonio de Musa, uno de los niños que el equipo de trabajo ha conocido en su visita a Canarias. La historia de Musa, igual que la historia de Fatama y la de Julo, que escucharemos más adelante, es el resultado de un proceso de recepción, protección e integración que es posible, pero que a día de hoy, como veremos más adelante, sigue siendo la excepción. Escuchemos, conozcamos a Musa. Sueño con un avión que vuele por el cielo. Sueño con ese barco que me lleve lejos. looloo taxoon ñu def le tout ma déggee ne am na gaal yuy ñëw fii nii si laa ne ma dem tànn sama sens xool ba xam ne laa mën def ba ñëw fii nii loolu daal moo ma indi fii nii ba tax na pour jéem a aider sama famille jéem leen jàppale sur tous les points jéem leen soutenir aussi tamit ndax fële métti na trop bàyyi naa fa papa ak yaay ak rakk affaire bi métti na trop looloo tax ma ñëw fii nii. bi ñuy def fii ba ñëw fii nii dafa amoon problème mu mool lañ ñu nekkoon géej ba si guddi gi yooyu noonu si lañ gis benn gaal buy ñëw fii nii si lañ ko daaxi signalé ko pour def le tout pour ñëw fii si lañ obligé jox ko suñu machine pour ñëw fii nii loolu moo ñu indi fii nii. pour ñun dañuy yegg si rek nekk si leneen ñun dañuy yegg si rek nekk si ay liggéey wala ñun dañuy yegg si rek nekk si ay football ak yooyu noonu boo nekkee fële loolu rek ngay xalaat bëgg naa aussi tamit am si réussite boo xamante ne nii ba fi ñuy dégg nit ñi joueurs yu mag yi dégg ma fa parce que gëm naa ne loolu mën naa ko def lépp lu may am fii nii moom bëgg naa ko yónnee sama yaay te maa ngi koy yónnee sax di ko jàppale parce que dafay jël ay garab yoo xamante ne nii chaque jour bu xëyee bu ndekkee pare war na naan benn pour ma maintenir vie am te bu ko naanoo rek tension bi da koy gën sonal loolu la lépp lu may dajal fii dama koy yónnee bëgg jàppale aussi tamit samay mbokk africains yi xam ne dañuy ñëw fii nii comme ñii di yegg si fii nii bëgg naa nekk éducateur Croix-Rouge yi jàppale suñu mbokk africains yi ñaan naa yàlla fi ma nekk fii nii am fi lépp am fi alal ju bëri ba mën jàppale même bu dul sama yaay rek ma jàppale ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne tane naa leen sax ñoo xamante ne war naa leen mën jàppale def ko ngir yàlla tax. Ahora sí, comenzamos con las intervenciones. Le paso la palabra a Gustavo Suárez Pertieja, presidente de UNICEF España. Gustavo, por favor. No puedo entrar. Sí, Gustavo, te escuchamos. Sí. Es que no estaba
Disculpadme, me he perdido, buenos días a todos y a todas, me he perdido el vídeo, pero supongo que en este momento me estabas dando la palabra. Exactamente, exactamente, te escuchamos muy bien. Muy bien, pues por alguna razón no había podido conectarme. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este informe. Como dijo Ana al principio, en efecto, cada vez hay más niños y niñas que se desplazan en el mundo y cada vez más hay niños y niñas que se desplazan hacia las Islas Canarias, lamentablemente demasiados solos y también acompañados. Hay unos 33 millones de niños y niñas en el mundo que han cruzado fronteras internacionales buscando seguridad u oportunidades. Y fíjense, más de la mitad de las personas refugiadas en el mundo, más de la mitad de estos 33 millones, tiene menos de 18 años. Son familias y niños que han salido de su casa por razón de conflictos armados, por múltiples formas de violencia o simplemente por la posibilidad de ejercer derechos básicos que son esenciales para el desarrollo de las personas. La creciente presencia de niños, niñas y familias es una nota distintiva de estas crisis humanitarias de movilidad humana en las riberas del Mediterráneo, que afectan de una manera tan especial a España, Grecia, Italia, a Malta, especialmente desde comienzos de este siglo XXI. Pero no hay que engañarse. No se trata de un fenómeno pasajero, se trata de un fenómeno estructural que precisa políticas apropiadas y que precisa herramientas adicionales para dar una respuesta adecuada a las repetidas situaciones de contingencia. Y a pesar de ello, hay normas en algunos países, hay prácticas sociales, hay discursos sociales y políticos en torno a los niños migrantes en Europa que tratan de esquivar los compromisos internacionales. Desde UNICEF estamos poniendo mucho esfuerzo y mucho interés en revertir esta tendencia. Hemos cosechado algunos resultados, pero estamos muy lejos de lograr que se acaben todas las vulneraciones de derechos que sufren los niños migrantes, los niños solicitantes de asilo, en definitiva, los niños refugiados en nuestros países. La tendencia de llegadas de niños y niñas migrantes a España también es creciente, sobre todo a partir del año 2017. Alcanzó un pico máximo en 2018 y por eso en 2018 llevamos a cabo el primer diagnóstico de los derechos de los menores migrantes no acompañados en la frontera sur española. En ese momento, el volumen máximo de llegadas se registraba sobre todo en Andalucía, en Ceuta y Melilla. En junio de 2021, como ya hemos dicho, el foco se ha trasladado a las Islas Canarias y a Ceuta. Esta es la nueva realidad. La situación que están viviendo los menores migrantes en Canarias y la situación en la que se encuentra el sistema de protección de la infancia, que es un sistema potente pero que está desbordado, nos han llevado a realizar un segundo diagnóstico de similar profundidad y que queremos que sea de impacto semejante. Tenemos un doble objetivo, como ahora explicaremos. Por una parte, pretendemos identificar los principales logros y retos en la atención a estos niños. Queremos testar los avances, queremos comprobar las carencias del sistema y, por otra parte, queremos contribuir a la búsqueda de soluciones proponiendo recomendaciones, esta vez con un foco especialmente importante en la respuesta a las situaciones de contingencia migratoria, que claramente es una de las asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país. Nuestra propuesta es elaborar de manera urgente una estrategia nacional para la protección de los niños y niñas menores no acompañados y de los jóvenes extutelados, que plantea problemas especiales esta categoría.
Para ello proponemos también un modelo de gestión de contingencias humanitarias migratorias que contenga a su vez un mecanismo adicional de carácter nacional de derivación. Creo que estamos en el buen camino a la vista de las últimas acciones adoptadas por el Gobierno, a las que quizá luego tenga ocasión de referirme. Quiero decir que este trabajo se enmarca dentro del seguimiento que hacemos de las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño hizo a España, reclamando medidas para garantizar la protección y respeto de los derechos de los menores no acompañados. Y quiero decir también, antes de terminar, que este trabajo no se podría haber hecho sin la colaboración que en todo momento han mostrado con UNICEF las instituciones, tanto del Estado como las autonómicas. Nos han facilitado el acceso pleno a todos los centros, en particular la Dirección General de Infancia del Gobierno de Canarias y los cabildos insulares, también el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio del Interior y todas las entidades que gestionan los dispositivos. Nos han atendido y ayudado a entender los retos a los que se enfrentan y de los que nosotros queremos dar cuenta a todos ustedes y a la opinión pública a través de ustedes en este informe. Este es el informe que presentamos. Quiero también indicar que incluimos, como se dirá, información sobre la situación en Ceuta y en Andalucía, que son otros puntos de la frontera sur en los que estamos y sobre los que hacemos un seguimiento continuo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Le paso ahora la palabra a Rosa Gloria Suárez, presidenta de UNICEF Comité de Canarias, que nos va a contar cómo se ha realizado la investigación que ha dado origen al informe que hoy presentamos. Rosa, buenos días. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí presente. Y tal como ha explicado nuestro presidente Gustavo Suárez Pertierra, este informe va a ser el resultado de una investigación documental y de un trabajo de campo de más de 2 semanas de duración en la primera quincena del mes de junio de 2021 en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. La misión ha estado llevada a cabo por un equipo coordinado por Pablo Seriani, que es un consultor internacional de UNICEF, especialista en migraciones y miembro electo del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Migrantes y de su familia para el periodo de 2022-2026. Y también con Sara Collante, especialista en migraciones de UNICEF España. Ambos han coordinado el trabajo, pero también han participado Rosario Pérez, la coordinadora del Comité de Canarias, Salum Mármol, del Comité de Andalucía, Maribel Monzón, de la Junta Directiva de UNICEF Canarias, y yo misma. Durante ese periodo de tiempo de trabajo de campo, hemos visitado 27 centros, de los cuales 18 son de protección de infancia, 8 centros del Plan Canarias y un centro, un CATE, de Centro de Atención Temporal de Extranjeros. Hemos tenido la capacidad de entrevistarnos con un alto número de personas que intervienen en la atención y la protección de los niños migrantes e incluso también de jóvenes extutelados en todos los niveles, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y local. Así, englobados todos juntos, ha sido entrevistas con autoridades de distintos ministerios, los implicados en la migración, la Policía Nacional, Fiscalías, Defensorías del Pueblo, Delegación del Gobierno, las autoridades autonómicas, ayuntamientos, el personal de los centros, entidades de sociedad civil y sobre todo hemos podido charlar con decenas de niños y niñas migrantes no acompañados y con algunos extutelados. Por otro lado, ya no en Canarias, pero sí en la frontera sur, en Andalucía, se ha actualizado la situación de la migración y estamos contando con la presencia también de Laura Bodendorfer,
que es especialista en protección de infancia de la Oficina Regional de UNICEF para Europa y Asia Central. Ello nos ha permitido tomar de primera mano la situación actual también en Ceuta. Como decía Gustavo, el diagnóstico primero se hizo en 2018 en la frontera sur de Europa, que tenía la emigración más importante en aquel momento, en Andalucía, Ceuta y Melilla. Se ha notado que a partir del trabajo realizado de ese momento se ha avanzado en la permeabilidad del sistema de protección de infancia en muchos lugares del país. Y Canarias es un ejemplo de ello. Vemos y palpamos el interés para aumentar la transparencia y la colaboración que tienen las autoridades con las entidades de la sociedad civil expertas en derechos de infancia. Las autoridades de Canarias de protección son conscientes de los límites que tiene el sistema de protección y de hecho superar estos límites saben que ponen en riesgo a los niños y niñas migrantes. Así nos los han mostrado y nos los han trasladado. Y concluimos entonces que es mejor trabajar todos juntos para poder conseguir mejores políticas públicas de infancia de acuerdo con el espíritu y bajo el paraguas de la Convención de los Derechos del Niño. Como antes dije, también hemos podido incorporar a este informe la voz de niños y niñas. Creemos que es un valor añadido a este informe que prontamente se les expondrá. Me gustaría también terminar esta intervención contándoles una breve historia vivida de primera mano mientras hacíamos el trabajo de campo, visitando un centro de acogida inmediata, los de emergencia. Se acercó un adolescente queriendo hablar de su situación. Se sentía verdaderamente angustiado por la incertidumbre que le producía no saber qué es lo que iba a acontecerle, cuál iba a ser su situación, pero además se le sumaba una gran ansiedad que le producía el recuerdo constante de su compañero y amigo de viaje que falleció en La Patera durante el trayecto marítimo hasta llegar a nuestras costas canarias. Eso le producía tal desazón que no le dejaba actuar como él deseaba. Esa situación de profunda tristeza denota que tenemos la necesidad de atender de modo especial a estos casos de mayor vulnerabilidad. Historias como la de él se repiten constantemente y esperan nuestras soluciones. Deseamos que este informe aporte la luz suficiente para seguir avanzando en el tema migratorio y sobre todo en los niños y niñas que migran a nuestras costas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Queremos ahora presentaros el segundo testimonio. Esta vez una niña con quien el equipo de investigación ha hablado durante su visita a Canarias. Os invitamos a conocer a Fatama. Sueño con un avión que vuele por el cielo. Sueño con ese barco que me lleve lejos. دينا خدمت في الديور عند واحد الناس كنصب ليهم ونشقى ونغسل المواعن نجفف. كانت شي حاجه كنديرها كنوض نطيب لهم الفطور كينوضوني بالخاطرش مع ديك 5 مع 6 ديال الصباح نوجد ندير الفطور. كانت شي حاجه غنصبنها كنطلع الفوق نحط الطرقه تصبن. كانوش كيتعاملوا معايا الناس مزيان هذوك الناس. الا بغيت ناكل شي حاجه معاهم ما كيبغيوش يحطوا لي ماكله بوحدي في الطابسيش وبليس ياكلوا في الكوزينه. كناكل في الكوزينه كيعطيوني ديك 20,000 ريال للشهر على حساب كنصيفط الوالديه. ركبت في الباطيره كنت خايفه كنخسر لنا الموتور وسط البحر ولا نخاف وليت نقول يا ربي تسمح ليا الا دايره لشي حد شي حاجه ربي تسمح ليا. مشيت
صاوب هذاك الموطور وصلنا على خير وبخير وكل شيء وصلينا على النبي وجددنا لامارين دخلنا هنايا لهاد البلاد فرحت شافه كويزينيه وخدامه وداكشي اللي بغيت نلقاه نجيب خوتي تاعنا حدايا هنايا ونضحك ونفرح ونحس براسي بلا راني جانا انسان. Y ahora sí pasamos ya a escuchar a las dos personas más involucradas en el trabajo de campo. En primer lugar, contamos hoy con Pablo Seriane. Pablo es el autor del informe a quien Rosa ha presentado anteriormente. Pablo nos va a explicar las principales evidencias y conclusiones tras el trabajo de campo realizado. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros hoy y gracias por el esfuerzo, porque sabemos para ti es muy temprano. Buenos días. Buenos días a todas y a todas. Muchas gracias, Ana. Este informe analiza la situación de los niños y niñas que han llegado a Canarias por vía marítima, solos, con sus madres o con otros familiares, en el marco de la actual contingencia migratoria humanitaria. También incluye una breve actualización sobre la protección de la infancia migrante en Andalucía, luego de la crisis de 2018, y la situación en Ceuta a raíz de los sucesos de mayo de este año. Algunos datos evidencian la magnitud de la migración actual hacia Canarias. Unas 30.000 personas llegaron a las islas en los últimos 18 meses. Las llegadas en 2020 superaron las del año anterior en más de un 750%. Y las de enero a junio de este año en más de un 150% a las del mismo periodo del año anterior. De esas 30.000 personas, se estima que 3.830 eran niños, la mayoría niños no acompañados. A comienzos de este mes, julio de 2021, más de 2.500 personas, presuntamente menores de edad, siguen acogidas en los centros del Sistema de Protección de Canarias. Hablando de la infancia migrante no acompañada, es importante comentar que todos los temas analizados en la investigación nos conducen a la misma conclusión. En contexto de crisis humanitaria de estas características, el modelo actual de distribución de competencias para la protección de niños y niñas migrantes no acompañados es insuficiente, es inadecuado e ineficaz. En esta clase de circunstancias, sin un modelo de atención integral y basado en la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas, muchos niños quedan desprotegidos. En la investigación verificamos el importante esfuerzo realizado por el Sistema de Protección de Infancia de Canarias para acoger a miles de niños que han llegado a sus costas. En el último año y medio se abrieron 43 centros de acogida inmediata y se siguen abriendo, ya que la crisis continúa. Pero también observamos los límites existentes para responder a una contingencia de esta magnitud. La normativa canaria sobre condiciones de centros de acogida inmediata exigía que debían tener un máximo de 20 plazas. A fines de 2020, frente al crecimiento de las llegadas, un decreto eliminó ese límite. Por eso de los 43 centros, muchos tienen más de 40 o 100 o 150 y hasta 200 plazas. El cambio legal también autorizó el uso de hoteles y campamentos juveniles, establecimientos que a priori no cumplen las condiciones que debería tener todo centro de protección de infancia. Pero sin ese cambio normativo, la comunidad autónoma tendría que haber abierto unos 150 centros de acogida inmediata de 20 plazas cada uno, y además dotarlos con los equipos de trabajo necesarios en cantidad y especialidad para asegurar la atención adecuada. El primer resultado del modelo existente es la inevitable saturación del sistema de protección de infancia en estas contingencias. Y esta situación se agrava al prolongarse en el tiempo, ya que están cubiertas las plazas de los recursos de acogimiento residencial. Y por otros dos motivos importantes. Uno, la ausencia de un mecanismo de derivación de los niños no acompañados a otras comunidades autónomas. Solo 132 niños fueron trasladados a la península, un poco más del 4%. Y dos, también por la saturación de otras entidades, ya no ligadas al sistema de infancia, sino al migratorio, como la Fiscalía de Extranjería, los institutos de medicina forense o la Oficina de Extranjería de la Delegación de Gobierno. De hecho, a julio de este año están pendientes más de 1.750 determinaciones de la ADA por parte de la Fiscalía, lo que demuestra la demora de estos procesos y su uso generalizado. También la obtención de un permiso de residencia en un tiempo razonable es un derecho accesible para muy pocos.
Apenas cerca de 100 niños, un 3%, han recibido el permiso. Estas instituciones no tienen un plan de contingencia y la extensión de estos procedimientos impactan negativamente en la realidad de los niños en los centros de acogida inmediata. En este contexto, en la investigación, lo que observamos claramente son dos caras, una realidad dual. Por un lado, un proceso virtuoso de recepción y paulatina protección e integración de los niños no acompañados, que podría llegar a cerca del 20%, más o menos de lo que han llegado a Canarias, verificando el impacto positivo que pueden tener las políticas cuando las condiciones son las adecuadas. Hemos visitado centros con equipos de trabajo multidisciplinarios que elaboran planes individualizados de integración, detectan vulnerabilidades, brindan asistencia psicosocial, promueven la escolarización. Más de 400 niños menores de 16 años están escolarizados. O tramitan permisos de residencia. Hemos visto niños migrantes en procesos de integración con sus pares españoles del municipio en el que residen, en la escuela, en clubes deportivos, en otros espacios. Y hemos escuchado de los propios niños su satisfacción al experimentar estos avances. Es un proceso virtuoso, aunque no por ello no deja de ser complejo, lento a veces, con diferencias dentro del sistema, con múltiples desafíos, como una mayor necesidad de coordinación con otras políticas, por ejemplo la educativa. Pero por el otro, la otra cara, en los recursos de emergencia principalmente, la estadía se prolonga por muchos meses, y en varios casos en condiciones inadecuadas, en los que no se logra avanzar en ese camino paulatino de protección de derechos, y al contrario da lugar a ciertas condiciones de desprotección. Más del 85% de los niños en esos centros está a la espera de la terminación de la edad, y no están, por lo tanto, formalmente tutelados o con declaración de desamparo. Casi ninguno tiene permiso de residencia o trámite iniciado. El porcentaje de escolarizados es muy bajo, y son pocos los que asisten a cursos de formación profesional reglada. La cantidad de trabajadores en muchos de esos centros es menor, así como su formación, y son diferentes las condiciones de higiene, privacidad, actividades formativas, lúdicas, deportivas u otras. Ahí también hemos recogido información sobre una convivencia que se hace cada vez más difícil a medida que pasa el tiempo y que no avanzan esos procedimientos a los que me hacía referencia, con casos de violencia en distintas direcciones, niños que se autolesionan, peleas entre chicos, hacia los trabajadores o incluso viceversa. También hemos observado el deterioro de la salud mental de los niños, en muchos casos profundizando problemas que traen de sus países de origen o ocasionados en el viaje en patera, como hemos escuchado. La elaboración de un plan individualizado de protección e integración en este tipo de centros, basado en el interés superior del niño, es muy difícil. Ese circuito virtuoso, ese deber ser que pudimos verificar en la práctica en algunos de los centros, para muchos niños en otros centros aún no se ha iniciado, y se podría decir que va en dirección opuesta. La realidad dual también muestra que en algunos centros se han tramitado traslados por la unificación familiar de esos niños hacia otras comunidades autónomas o países de la Unión Europea. Pero muchos centros de emergencia, aun cuando son muchos los niños que tienen familiares residiendo en España u otros países, eso no se ha logrado. Por otra parte, la saturación de la entidad de protección de infancia ante esta contingencia también condiciona su capacidad de supervisar las condiciones en los centros que gestionan las entidades colaboradoras. Y de la misma manera, también ha sido muy limitado el rol de supervisión de los centros por parte de las fiscalías de menores, también saturadas en esta situación de crisis y que tampoco cuenta con un plan de contingencia. En numerosos centros prácticamente no ha habido una visita de supervisión por parte de la Fiscalía en este periodo. Hemos verificado también la continuidad de problemas de los niños no acompañados para solicitar asilo en España. En 2020, de las casi 9.000 solicitudes de asilo presentadas en todo el país, solo 45 fueron de niños no acompañados. En Canarias, las entidades especializadas se han identificado que tal vez más de 300 niños podrían ser solicitantes de asilo, pero que todavía no han formalizado esa petición. La saturación del sistema, especialmente centros de emergencia, una serie de trabas burocráticas, falta de información y de capacitación, entre otras razones, explica ese bajo número. Las condiciones de emergencia, que además se va prolongando en el tiempo, y la saturación de todos los actores genera una serie de embudos que va dejando niños atrás, afectando sus derechos. Esta situación se agrava cuando estos niños, incluso muchos que han ido avanzando en ese proceso de integración, llegan a la mayoría de edad. Esta etapa, conocida como un salto al vacío, implica la emancipación obligatoria para casi el 100% de los jóvenes extutelados, en un país en el cual
la tasa de emancipación de jóvenes hasta 24 años es de apenas un 4,9%. En la investigación constatamos que las oportunidades para acceder a un piso y a un empleo son escasísimas. La mayoría no tiene permiso de residencia y por lo tanto tampoco de trabajo. Y no pueden acceder a la protección social a través de ciertas políticas como el ingreso mínimo vital, tan importante, que exige tener al menos 23 años de edad. La inversión hecha en el sistema de protección de infancia, como nos han dicho muchos actores en las islas, se pierde. Y muchos jóvenes quedan en condiciones de alta vulnerabilidad y algunos viviendo en situación de calle. Esta realidad va en la dirección opuesta de objetivos de muchas políticas públicas en materia de inclusión social, empleo, desarrollo humano y de cohesión social. Todas estas políticas podrían beneficiarse de un modelo de atención integral que garantice esa protección virtuosa, o ese proceso de protección virtuosa e integración a todos los niños migrantes no acompañados, y su continuidad a través de la articulación con políticas de empleo, juventud, vivienda y otras al llegar a la mayoría de edad. En síntesis, la evidencia más importante de la investigación está en que el modo de proceder en las contingencias genera inevitablemente una saturación. Es un sistema que está agotado, es inadecuado y tiende a ser contraproducente para muchos niños. No hay una comunidad o ciudad autónoma de la frontera sur española que pueda por sí sola responder en situaciones de contingencia de manera adecuada, es decir, con base en la normativa y en los estándares exigidos a nivel internacional, europeo y estatal para la recepción, acogida e integración de los niños y niñas migrantes no acompañados y jóvenes extutelados. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Damos ahora paso a Sara Collantes, especialista en migraciones de UNICEF España. Sara también ha sido miembro del equipo de investigación y nos va a detallar las recomendaciones que hacemos desde UNICEF España para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños migrantes que llegan a nuestro país. Sara, adelante. Muchísimas gracias. Cuando el sistema se satura, los derechos se vulneran. Estos vídeos que estamos mostrando ilustran la situación que viven algunos niños y niñas en el sistema de protección de Canarias, que es la que deberían vivir todos. Pero en los centros de emergencia que hemos visitado hay muchas historias que hemos escuchado, situaciones que hemos visto que ilustran cosas distintas, retos, ¿no?, que Pablo Ceriani nos ha estado explicando. Yo creo que el deseo de estudiar y de formarse ha sido el mensaje que más nos han transmitido estos niños que están en los centros de emergencia. Nos sigue sorprendiendo las ganas que tienen de estudiar. Nos han llegado a decir, que a mí me impresionó muchísimo, ¿no? Vosotros sois UNICEF, la organización que defiende los derechos de los niños. Ayudarnos a continuar estudiando. Están desesperados por estudiar, desesperados por hacer algo. No pueden soportar pasarse el día sin hacer nada, estar ahí sentados o sin hacer nada. Esta frustración pone en riesgo su salud mental y esto nos lo repiten muchísimo los educadores y los psicólogos. Yo creo que después de tantas cuarentenas y confinamientos este año, me parece que todos sabemos de lo que estamos hablando. Recuerdo a un chico senegalés de 16 años que abandonó la escuela con 7 porque murió su padre para poder llevar dinero a casa, que se me acercó, lo primero que me dijo fue: no puedo dormir porque mi madre y mis 3 hermanas pequeñas dependen de mí para seguir adelante. Y no podía seguir con la frustración de llevar 6 meses en Canarias y no haber hecho ni un curso, ¿no? Su sueño era, decía que quería estudiar pesca porque su padre había sido pescador. También un chico nos llamó mucho la atención, un niño de 12 años que en un centro donde estaba con adolescentes mucho mayores que él, con 150 aproximadamente adolescentes, que vino y nos dijo: yo soy pequeño para estar en este centro, yo no tengo que estar en este centro, yo tendría que estar en otro centro porque aquí tengo miedo. O en otro centro también de emergencia con muchísimos otros chicos, que era conocido como el chico que se va a llorar detrás de la cabaña número 4. El sistema español da una respuesta a los niños y niñas no acompañados desde el prisma adecuado, porque es el prisma
de la protección y de la lógica de la protección de la infancia, no desde la lógica del control migratorio. Pero nuestro país, como ha dicho Pablo, hoy por hoy no está preparado para dar una respuesta adecuada a los niños migrantes cuando hay emergencias humanitarias migratorias. Y no hay mejor contexto que el de la pandemia que estamos viviendo para entender lo importante que es prepararnos para las emergencias. No nos podemos permitir seguir improvisando respuestas porque por nuestra posición geográfica nuestro país es y seguirá siendo la puerta de entrada de niños migrantes a Europa. Es por tanto urgente la necesidad de impulsar una serie de importantes reformas en el marco de una verdadera política de Estado para la protección de los derechos de las niñas y los niños en contexto de migración. ¿Qué pedimos en concreto desde UNICEF España? Que se apruebe la estrategia integral para la atención a niños y adolescentes no acompañados, cuyas líneas maestras se presentaron el lunes en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia y que se debería aprobar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se reunirá en septiembre. En este momento estamos en diálogo muy estrecho con el Gobierno para que los trabajos que se están llevando a cabo para redactar este borrador de esta estrategia se tengan en cuenta nuestras propuestas. ¿Y qué elementos nos parece que tiene que tener esta estrategia? En primer lugar, un modelo de gestión de contingencias humanitarias migratorias, con los siguientes elementos que cito algunos únicamente, el resto están bien detallados en nuestro informe. Un mecanismo nacional de derivación que garantice traslados de los niños no acompañados a otras comunidades autónomas desde comunidades de la frontera sur, según una lógica de responsabilidades compartidas y que esté basado en primer lugar en evaluaciones de interés superior de los niños. Asociado a este mecanismo hay otro elemento y es que tiene que haber, cuando ocurran las emergencias, recursos estables de acogida inmediata en todo el territorio español, preparados, como digo, cuando ocurran las emergencias. También se debe garantizar la coordinación entre las diferentes entidades públicas que intervienen. Nosotros proponemos la creación de una unidad de respuesta rápida a la infancia en emergencias, una unidad técnica que reúna a los actores principales implicados de los distintos niveles territoriales y que se coordine a nivel central por un órgano de alto nivel político y, por supuesto, que esté encargada de implementar este modelo de contingencias estatales. Debe haber especialistas de infancia en los puntos de entrada, en las costas y en los puntos de entrada terrestres, y equipos especializados y multidisciplinarios para que se puedan llevar cuanto antes y a las evaluaciones de identidad, filiación, detección de riesgos y una primera evaluación del interés superior de los niños. La Policía Nacional, la Fiscalía de Extranjería, las Fiscalías de Menores, las delegaciones de gobierno tienen que tener los recursos necesarios y planes de contingencia para desempeñar sus funciones con agilidad y que no se atasquen los procedimientos que luego revierten y comprometen los resultados del sistema de protección. Y también el modelo tiene que tener un fondo permanente de contingencia con participación de la Unión Europea. Además de este modelo, la estrategia nacional sobre niños no acompañados tiene que tener otros elementos de los que venimos hablando desde hace ya un tiempo. Un sistema común de gestión de la información, el registro de menores extranjeros no acompañados, tiene una escasa calidad y no sirve para hacer un seguimiento en todo el país, entre otras cosas porque los servicios de protección no tienen acceso a este registro. Esta estrategia tiene que basarse en los mismos estándares de calidad. No puede ser que haya un sistema paralelo para los niños no acompañados. Todos tienen que tener el mismo nivel de protección.
tiene que haber unos buenos sistemas de supervisión para garantizar precisamente que todos los niños tienen el mismo nivel de atención. Tiene que haber medidas específicas para los niños particularmente vulnerables, como los niños y niñas víctimas de trata, los que piden asilo, los que tienen problemas de salud mental o los que terminan viviendo en la calle. Ha de promocionarse el acogimiento familiar como vía alternativa a la institucionalización. Últimamente están surgiendo iniciativas muy interesantes de promoción del acogimiento familiar. Hay otros países como Italia que están desarrollando mucho también esta fórmula para niños no acompañados. Y también protocolos para la reagrupación familiar. Ha llamado muchísimo la atención en Canarias. Ha habido centros donde estimábamos que un 30% de los niños tenían familiares en España y en Europa y no se había iniciado ningún proceso de búsqueda y ningún proceso de reagrupación familiar. Y luego también la estrategia tiene que tener un plan para la plena integración educativa y sociolaboral de los niños y los jóvenes extutelados, con medidas de acceso a la educación, a la vivienda, al empleo y a la protección social, y también a la lucha contra la terrible criminalización y estigmatización a la que se ve sometida este colectivo. Una cuestión muy relacionada con este asunto de la estrategia es la necesidad de que se lleve a cabo la anunciada reforma del reglamento de extranjería, porque afecta a una cuestión vital para garantizar la plena y efectiva protección e integración social de estos chicos. Es una reivindicación histórica del Defensor del Pueblo, de UNICEF y de todas las entidades sociales que trabajan con y por estos niños y estos jóvenes migrantes. En concreto, se debe establecer el derecho a documentarse de manera automática durante la minoría de edad. Hay países como Francia donde no se necesita tener tramitado el permiso para que se reconozca que se está residiendo de manera legal y regular en el país. Hay otras recomendaciones que están en el informe que pueden encontrar relacionadas con la identificación de víctimas en las rutas, el apoyo a los niños que están que sufren traumas por la pérdida de seres queridos o también la atención que se le da a los niños acompañados de familiares que llegan a Canarias. Con dos crisis abiertas al mismo tiempo en España, Canarias y Ceuta, es difícil que pueda producirse un contexto más grave y que ilustre mejor hasta qué punto es urgente una política estatal de contingencia y un mecanismo que garantice responsabilidades compartidas y traslados. Muchas gracias. Gracias, Sara. Queremos ahora compartir con vosotros el tercer y último testimonio. Rolu nos va a contar brevemente su experiencia. Sueño con un avión que vuele por el cielo. Sueño con ese barco. En 20 días salgo del centro, cumplo la mayoría de edad, 18 años, y salgo con mis papeles, con mi curso, con mi trabajo, gracias a Dios. Yo voy a alquilar una casa y seguir mi vida trabajando, eso me siento muy orgulloso, me siento muy bien. Y la verdad, la vida que viví en el centro, la verdad que me ayudaron mucho, los compañeros, los educadores, toda esa gente me ayudaron mucho. Me hicieron como mi familia, la verdad, otra familia aquí, el centro como familia. Te ayudan en todo, que lo quieres. En mi trabajo en cocina voy 5 horas al día durante de lunes a sábado. Y la verdad que bien, trabajando ahí, cortando, todo. Vas al trabajo con compañeros también, bien. Un consejo mío que lucha contra todo en esta vida fácil, todo se consigue, nada difícil, nada imposible, que
todo se consigue, aunque sea extranjero, aunque sea que todos somos iguales, la verdad que todo se contra. Si tú luchas para tu sueño, para tu cosa, va a encontrarla. Si lo dejas, pues te quedas sin nada. Sí. En un día como hoy, en el que estamos tratando de contaros la realidad de la infancia migrante en las Islas Canarias, no podemos olvidarnos de quienes están en Ceuta. Recordemos que a raíz de los acontecimientos ocurridos a mediados de mayo, han entrado en la ciudad autónoma cerca de 8.000 personas, entre las cuales 1.500 menores. Nos cuenta su situación y la labor de UNICEF en la ciudad nuestra directora de Sensibilización y Políticas de Infancia, Carmen Molina, que está ahora mismo en Ceuta. Carmen, buenos días. Hola, muy buenos días, Ana. Aquí efectivamente, aquí estamos en Ceuta y bueno, pues donde UNICEF está apoyando a las autoridades de protección en este gran reto que tiene la ciudad autónoma. Estamos aquí para velar por la protección de los derechos de todos los niños y niñas migrantes que han llegado. Como sabéis, a raíz de la situación que se desencadenó en el pasado mes de mayo, hemos sabido que unos 1.128 niños han sido atendidos por las entidades públicas de tutelas de la comunidad autónoma y, sin embargo, bueno, ahora mismo la Fiscalía de Menores de aquí de Ceuta nos ha dado los datos de que 820 niños están en los distintos dispositivos de acogida que se han creado desde esta crisis, ¿no? Estamos viendo que uno de los rasgos más característicos que hemos visto es que alrededor de 600 niños tienen menos de 16 años. Esto es un dato muy importante porque hemos visto que esto es un descenso de la edad muy importante comparado con datos que teníamos anteriores de los niños y niñas que llegaban a España. Además, estamos viendo también que cada día hay más niñas. En este grupo estamos hablando de unas 80 niñas. Y también sabemos que aquí en Ceuta hay una horquilla que es bastante grande porque son de 300 a 500. No se sabe muy bien el número y es algo que es también un desafío y un reto que tenemos que conseguir, el saber cuántos niños exactamente tenemos que están viviendo en la calle y que están por la ciudad y no están en los distintos dispositivos, ¿no?, que entran y salen. Esta crisis que ocurrió en mayo fue una cosa inédita y efectivamente entraron en 48 horas 1.000 niños de una forma tremenda, muy rápidamente, con lo cual, bueno, la ciudad, por supuesto, no estaba preparado. El sistema de protección de la niñez de Ceuta se encontró con un reto absolutamente sin precedentes y un desafío que era inasumible por el sistema de protección de Ceuta, ¿no? Primero porque este sistema tiene una capacidad y es los niños con los que ellos contaban de atención a unos 200 niños que ellos ya tenían aquí y que estaban atendiendo en sus centros, y luego porque Ceuta es pequeño, es un territorio con un perímetro muy acotado, entonces tiene unas posibilidades muy limitadas para poder hacer esta labor de recepción en emergencia y de un acogimiento de larga duración, ¿no?, para tantos niños, ¿no? Estamos hablando que ahora mismo aquí las acciones fundamentales que se están haciendo desde el área de menores de Ceuta es, bueno, en primer lugar, la apertura de estos dispositivos que os contamos que se han preparado y que están en unas condiciones todavía muy provisionales, un poco pues con cierta precariedad y que hay que seguir, por supuesto, mejorando, así tanto lo que son los dispositivos, pero también las actividades y el acceso a la educación, el acceso a las actividades lúdicas y deportivas que requieren, porque ya llevan estos niños, van a hacer 2 meses y entonces, bueno, pues la situación se les empieza a caer encima. Estamos viendo también que es fundamental la recopilación de los datos, porque ahora mismo aquí hay una ausencia de un sistema integrado de información nacional y esto lo estamos haciendo muy liderado por nosotros, muy liderado por UNICEF, por Laura, que está aquí, que es nuestra compañera de UNICEF, que viene de UNICEF Caro. También estamos teniendo un diálogo y apoyando en el diálogo con las comunidades autónomas para poder efectivamente hacer la derivación de estos niños
y ya se han conseguido derivar casi los 200 niños que ya estaban aquí en el sistema de protección, y aquellos que tienen mayores vulnerabilidades son los primeros que estamos intentando llevar a las comunidades autónomas, junto con la Dirección de Asuntos de Familia y de Asuntos Sociales del Ministerio de Asuntos Sociales, que también está muy involucrada, y por supuesto desde las autoridades de aquí de Ceuta, en que se hagan estas derivaciones. Estamos también, junto con Save the Children, haciendo las evaluaciones del interés superior de los niños para saber exactamente cuál es la circunstancia y el caso de cada uno de ellos, porque, como bien han contado nuestros compañeros anteriormente, para cada uno de estos niños no hay una receta única, sino que cada uno hay que saber cuál es su necesidad, cuál es su situación, y poderles dar una respuesta que sea acorde a sus necesidades. Y por último, estamos haciendo, junto con ACNUR, se está haciendo con ACNUR la identificación de la protección internacional, de los casos de asilo y cuántos niños están en situación de protección internacional. Por todo esto, bueno, estando aquí observando diariamente y con nuestros compañeros de UNICEF, CARO y por supuesto junto con Save the Children, con ACNUR y con todas las autoridades, tanto de Ceuta como del Estado español, viendo que estos niños, podemos confirmaros que ahora mismo los riesgos que tienen son inmensos, sobre todo en términos de su protección, en términos de su salud mental, y que desde luego requerimos de una acción urgente e inmediata para poder atender como se debe sus necesidades y garantizar sus derechos. Así que bueno, pues aquí lo dejaría, pero que también Ceuta está absolutamente con las mismas necesidades. Es una cosa conjunta de Canarias. España va a tener que velar para que el futuro podamos dar una atención a este problema, que si ya viene de antes, ahora se está agravando y acuciando. Así que bueno, pues muchas gracias. Gracias, Carmen. Antes de dar inicio al turno de preguntas, le paso la palabra a Gustavo Suárez Pertieja para que siga esta primera parte. Gustavo, por favor. Quisiera decir que todo este panorama que nos han puesto de manifiesto las personas que han intervenido pone de manifiesto que es necesario y urgente acometer con sentido de Estado todo este conjunto de reformas que exige una mayor protección de los niños y niñas y de los jóvenes, y que resulta necesario también poner en marcha en este momento de una manera especialmente importante un plan de contingencias que evite que el sistema se sature por una parte, y por otra parte que permita una atención individualizada a los niños y niñas, que es una exigencia fundamental de la protección. Decía al principio que creo que estamos en el buen camino. Esta misma semana hemos tenido la buena noticia de que, a través del Consejo Interterritorial que se reunió, me parece que el lunes de esta semana, se ha presentado el borrador de estrategia nacional que veníamos reclamando, al que se ha referido antes Sara Collantes. Y este borrador contiene un conjunto de medidas muy numeroso, entre las cuales están las medidas fundamentales que nosotros estamos proponiendo en este informe y en otros documentos. La creación, la elaboración de ese plan de contingencia, la creación de unidades de respuesta rápida a la infancia en emergencias, la creación de un mecanismo de derivación que no dependa solo de la solidaridad entre las comunidades autónomas, sino que sea algo que tenga una regulación real. Esta estrategia nacional está en marcha. Estoy seguro de que durante este año, estaremos en condiciones de aprobarla, todas las organizaciones que intervenimos en ella con nuestros informes al gobierno y con nuestra colaboración. Desde luego UNICEF va a estar muy pendiente de estos trabajos. Vamos a estar impulsando estas acciones y vamos a estar trabajando directamente también en Canarias, en Ceuta, en los territorios de la frontera sur que necesitan la ayuda, por una parte, de los poderes públicos,
por supuesto que son los responsables finales, y por otra parte también de las organizaciones humanitarias. Muchas gracias, Ana. Podemos dar paso cuando quieras. Muchas gracias, Gustavo. Abrimos entonces el turno de preguntas. Para los periodistas que nos acompañáis a través de Zoom, bueno, ya sabéis que tenéis dos formas de hacer preguntas, o levantando la mano y yo os doy paso, o escribiendo vuestra pregunta en el chat de Zoom. Y para aquellos que nos acompañáis a través de YouTube, pues podéis hacer vuestra pregunta a través del chat del mismo. Yo empezaría por una pregunta que ya tenemos de Begoña Grigelmo, disculpar, de TV3, que nos dice: buenos días, tendría 3 preguntas. Habéis comentado que desde 2019 han llegado a Canarias unos 3.830 niños y niñas. ¿Podrían decir cuántas personas han llegado en global en el mismo periodo? ¿Y cuántos niños han llegado los primeros 6 meses de este año? ¿Tenéis cifras de los que no han llegado? Caminando Fronteras documenta al menos 66 muertes infantiles en estos 6 meses, de un total de 1.922 víctimas mortales. Yo creo, Pablo Serianes, si puedes contestar a esta pregunta, por favor. Sí, gracias, Ana, y gracias por la pregunta. El número total de llegadas desde 2019 es alrededor de 32.500, divididos en unos 2.600, 2.700 en 2019, en unos 23.000 en 2020, y ya han llegado a 7.000 este año, que, como decía, supone un aumento de un 150% respecto de los primeros 6 meses del año 2020. En cuanto a los niños que han llegado en 2021, en los primeros 6 meses el número es de 713. Sí, es el número de las últimas estadísticas que se han difundido sobre el tema. En cuanto a las personas fallecidas o desaparecidas en la ruta Canarias, las estimaciones de este año, como bien se dice en la pregunta, se estima, Caminando Fronteras, se estiman en más de 1.200 personas las que han fallecido en los primeros meses de este año. Es una cifra que ya supera la totalidad de lo que estima la misma organización para todo 2020. Estima ya más de 95 niños que habrían fallecido o desaparecido. Hay estimaciones diferentes si uno toma las estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones, pero no porque haya una contradicción, sino por son modalidades de contabilidad o de registro a partir de una situación que es muy compleja y que básicamente en la que coinciden todos los especialistas en este tema, que es hay un subregistro justamente en una ruta tan peligrosa como la de Canarias, en la que las desapariciones y las estimaciones de personas que fallecen se logra solo a partir de los relatos de los sobrevivientes. Es solo a partir la única fuente principal. Por eso señalamos en el informe la necesidad de reforzar toda una serie de políticas, no solo para el salvamento, sino también para detectar a las personas que fallecen o desaparecen en las rutas, para identificarlas con técnicas de ADN, para tener una base de datos y para tener contacto con los familiares, para dar esa información trágica, pero que es elemental para muchas familias, entre otras cosas, para empezar a ejercer lo que se conoce jurídicamente como el derecho al duelo. Gracias, Pablo, y gracias, Begoña, por tu pregunta. Hay 2 preguntas que nos llegan por YouTube. La primera, no sabemos de quién es, pero la primera dice: buenos días, ¿qué recomendaciones trasladan para la rápida constitución de tutelas de menores en situación de gran número de llegadas? Y hay una segunda pregunta, las hago ya ahora también, que dice: buenos días, ¿han valorado el cómo poder acompañar de una forma ajustada tras la mayoría de edad el gran número de jóvenes que se ven a los 18 años en la calle y con escasos recursos residenciales? Sara, quizá empezaría por ti. Sí, bueno, en la propuesta que estamos haciendo de este modelo de gestión de contingencia, donde hemos hecho un
una primera aproximación. Evidentemente, este modelo hay que desarrollarlo profundamente a nivel técnico y son las administraciones públicas españolas las que deben hacerlo. Por supuesto, contarán con nuestro apoyo. Pues nosotros proponemos que la reseña policial y el registro sea inmediato, que inmediatamente después del registro se tiene que llevar a cabo la declaración de desamparo y la guarda provisional de los niños. Una vez que esto tenga lugar, en la mayoría de casos, la tutela se tiene que constituir inmediatamente y solamente cuando haya una duda fundada sobre la edad se tiene que llevar a cabo una determinación de la edad que no debe exceder el periodo más allá de 30 días. Es un periodo máximo. Entonces, una vez que todo este camino se haya hecho, es cuando se debe automáticamente dar el permiso de residencia. Es decir, el conjunto de los trámites debe tener una agilidad mucho mayor que la actual. Si se pone en marcha el mecanismo de derivación nacional de traslado, como los traslados se harían después de la evaluación del interés superior del niño, la tutela también sería una tutela automática por la comunidad autónoma que recibiera a los niños trasladados. Tenemos otra pregunta de Lucía Hernández de Onda Regional de Murcia, la Radio Autonómica de la Región. Y Lucía nos pregunta: buenos días, quería que concretasen las cuestiones relacionadas con la perspectiva de género también en estos menores. ¿Están en la misma situación de vulnerabilidad niños y niñas? Gracias, Lucía. Sara, Pablo. Sí, tal vez, gracias por la pregunta. Tal vez una primera reacción tiene que ver con, en principio diría que no, debido a que las niñas no acompañadas son remitidas en su totalidad a lo que de alguna manera intenté describir como los centros más pequeños, ¿no? Los centros donde hay una atención más individualizada, donde hay equipos profesionales multidisciplinarios y donde hay una posibilidad de detectar más rápidamente distintas vulnerabilidades de caso a caso para luego ir adoptando las diferentes medidas de protección que correspondan, ¿no? Por supuesto, pueden haber situaciones de trata de personas, lo que requiere una atención más especializada y una coordinación oportuna con las entidades especializadas en esa problemática, pero sí no hemos encontrado niñas no acompañadas en estos recursos de emergencia, de acogida inmediata que describíamos como los que tienen mayores problemas por la cantidad de personas que hay, por el tiempo en que se encuentran, a lo mejor sin una escolarización o sin otro tipo de actividades necesarias para el ejercicio de sus derechos. Gracias, Pablo. María Martín del País nos dice: buen día, el informe revela que solo 416 niños menores de 16 años han sido matriculados. ¿Qué porcentaje supone del total de niños menores de esa edad acogidos en Canarias? Sí, María, gracias por la pregunta. Lamentablemente no tenemos la información del total de los menores de 16 años acogidos, con lo cual no hemos podido tener el porcentaje. Y de alguna manera esa falta de información tiene que ver con algo que identificamos como un reto y que básicamente es una mejor coordinación y a nivel de política pública y estable entre las áreas de infancia y otras áreas que hacen al ejercicio de derechos, como en este caso la educación, ¿no? Lo que hemos constatado, aún en ese proceso virtuoso de integración y de ejercicio de derechos, es que en buena medida el trabajo lo lleva adelante la entidad que gestiona cada centro, por un lado, donde están los niños acogidos y las niñas, y por el otro, los institutos o escuelas de cada localidad en la cual está ubicado ese centro, ¿no? Si esos centros tienen plazas, si no tienen plazas, si hay más accesibilidad, si hay puentes de integración, si hay acompañamiento lingüístico. Entonces depende mucho del caso a caso de lo que pueda hacer el centro de acogimiento y lo que puedan hacer las instituciones educativas. Por eso hablamos de una necesidad de tener una coordinación a nivel de política pública entre la política de infancia, entre la política educativa y luego en cooperación
con las instituciones educativas, con ayuntamientos, con otros actores, justamente para universalizar el ejercicio de ese derecho y que no dependa finalmente, al fin de cuentas, entre lo que pueda hacer cada una de las entidades involucradas en cada caso. Gracias, Pablo. Y te hago una pregunta que tiene que ver con lo que acabas de decir, una pregunta de Juan Ata de Jadehueca de Canarias. ¿Cómo se pueden afrontar los retos en materia educativa que reclaman y que es un derecho para estos niños y niñas? ¿Qué medidas proponen desde UNICEF? Y luego a continuación, Juan también nos pregunta, desde el Gobierno central se afirmó esta semana que Canarias cuenta con las infraestructuras necesarias para atender a los menores no acompañados. ¿Confirman ustedes que Canarias no puede afrontar sola esta situación? Pablo, si quieres empezamos por ti en relación a la primera pregunta. Sí, y sobre todo, a ver, empiezo por la primera, justamente pues estamos hablando del tema educativo. Por un lado, reafirma lo que acabo de decir, la necesidad de coordinación de políticas públicas, ¿sí? La coordinación de actores de infancia con educación y otros actores complementarios es vital para que esa integración educativa, esa inserción, no solo sea ágil, sino sea adecuada, ¿sí? Porque la agilidad no es suficiente, porque luego tiene que haber acompañamiento lingüístico, procesos de integración intercultural, entre otros actores, equipos especializados en el ámbito educativo, pero eso como política pública, no puede depender de cada instituto, de cada entidad, etcétera. Y esto va de la mano también del modelo de derivación, ¿no? A todas las comunidades autónomas. Si tenemos ese modelo de atención integral y de distribución, de derivación y corresponsabilidad, en esto que hablo para Canarias, en realidad vale para todo el territorio español, esta coordinación con el sistema educativo, ¿no? En cada una de las comunidades y ciudades autónomas es central, además como la preparación de los equipos especializados para ese proceso de inserción educativa adecuada, de integración, de prevención de la xenofobia, de acompañamiento de ese proceso de integración en el ámbito educativo. Sobre la última pregunta, seguramente Sara me complementará, pero sin lugar a dudas la respuesta es que sí, que no es posible, ni Canarias ni ninguna otra comunidad o ciudad autónoma puede responder en solitario a una contingencia de estas características. Sí, así es. Yo creo que los hallazgos de la investigación dejan muy claro que ni Canarias, ni Ceuta, ni la actualización de la información que hemos obtenido en Andalucía nos permiten concluir que sin una política de contingencia a nivel estatal, sin un mecanismo nacional de derivación y traslados, hoy por hoy ninguna de estas comunidades autónomas puede dar una respuesta adecuada a las necesidades de protección de la infancia migrante, de acuerdo, por supuesto, con los estándares internacionales vigentes. Gracias, Pablo y Sara, y Juan por la pregunta. Patricia Corrales nos pregunta sobre el acogimiento familiar. ¿Han detectado casos de éxito significativos en este contexto de repunte migratorio en Canarias? ¿Y cuántos? Sí, en esta cuestión, gracias por la pregunta. La información que contamos habla de más de 200 niños en acogimiento familiar durante 2020, pero no lo tenemos desagregado, no hemos logrado tener la información desagregada entre migrantes y no migrantes. Sí, lo que hemos constatado es que ha habido, respecto a experiencias y crisis anteriores, y sobre todo basado en la experiencia del sistema canario de acogimiento familiar, ¿no? Hemos constatado un incremento, de alguna manera una mayor derivación de niños no acompañados a políticas y medidas de acogimiento familiar, sobre todo para niños más pequeños, ¿no? Ahí tal vez el gran reto tiene que ver con los niños ya un poco mayores de 12 años, sobre todo de 14 años. Ahí hemos encontrado, por ejemplo, en el Cabildo Insular de Tenerife, una práctica de familias acompañantes que acompañan el proceso hacia la mayoría de edad y después de la mayoría de edad, justamente para ir acompañando de alguna manera esa emancipación de la que hablábamos, ¿no? Entonces no es acogimiento familiar, es un acompañamiento del acogimiento residencial
pero de familias de la comunidad en la cual están ubicados esos centros. Gracias, Pablo. Tenemos otras dos preguntas de YouTube que nos han llegado por YouTube. La primera es de Diego Fernández Maldonado y nos preguntan, ¿ha finalizado en Canarias la práctica de separación de menores y progenitores o supuestos progenitores hasta la determinación de la filiación? Por la información, por lo menos que nosotros hemos podido observar directamente y verificar ya a junio de 2021, es que sí, ¿no? Ante la alegación de un vínculo de filiación entre niños y sus progenitores, se presume que esa filiación es real y se deriva a esas personas de la unidad familiar a un mismo centro de acogida para las familias, ¿sí? No necesariamente ocurre lo mismo cuando el vínculo no es entre progenitores, ¿no? Con su padre o con su madre, y en algunos casos hemos verificado que se continúa con algún tipo de análisis de ADN para determinar eso con esos vínculos familiares separados. Lo que sí hemos observado con preocupación es que los estudios de ADN, todos centralizados en Madrid a lo largo de esta contingencia humanitaria, demoran varios meses. Y esa demora genera mucha preocupación, aun cuando la unidad familiar está junta, lo cual es importantísimo. Esa espera de varios meses a los resultados de la prueba de ADN genera ansiedad, incertidumbre y cierta preocupación en las familias que están en los centros de acogida. Gracias, Pablo. La segunda pregunta que nos llega por YouTube es de Juanjo, del Ayuntamiento de Laguna. Empieza por decirnos, quería insistir en la situación de los y las menores en el momento que llegan a la mayoría de edad, respecto al problema de alojamiento al que se enfrentan. Y nos pregunta, ¿han mantenido reuniones con el Gobierno de Canarias, cabildos, para aumentar recursos en estos casos? ¿Se plantean otras alternativas a nivel nacional? Sí, bueno, en primer lugar, como señalamos, la verdad que es una preocupación importantísima la cuestión del acceso a pisos y el acceso al trabajo, el acceso a los recursos necesarios que tiene un joven extutelado que acaba de estar meses o un periodo incluso más largo bajo la tutela de una administración pública y que luego se ve de alguna manera forzada a emanciparse sin estos recursos. Hemos dialogado sobre el tema con cada una de las autoridades autonómicas y estatales con las que hemos conversado, con las que nos hemos reunido. Hemos también verificado, justamente en el caso de San Cristóbal de la Laguna y de otros municipios, el importante trabajo o el esfuerzo que están intentando hacer para generar desde políticas municipales el acceso a más pisos para más jóvenes extutelados como parte del proceso de integración, que finalmente a nivel local los municipios, los ayuntamientos tienen una función importantísima en ese proceso. Y por supuesto que entre las recomendaciones están la posibilidad o la importancia de revisar el marco normativo en materia de vivienda y de pisos de protección social, de pisos protegidos, junto con las que hacía referencia mi compañera Sara en materia de residencia, de permiso de trabajo, del acceso a los programas, sea autonómicos o estatales de protección social, ¿no? De transferencia de ingresos, ¿no? Ingreso mínimo vital, renta básica, que también son claves para que si no es a través de los pisos protegidos o pisos para extutelados, que pueda ser a través de ciertos ingresos con los que puedan contar, sea por protección social, de políticas de protección social, o sea por el acceso real a oportunidades laborales que puedan cubrir justamente esas necesidades de ejercer el derecho a su derecho a la vivienda. Gracias, Pablo. Pues nos llega otra pregunta por YouTube de Colores Chevajía. ¿Cuál es la respuesta de las comunidades autónomas ante la demanda de acoger jóvenes de vuestros recursos residenciales? ¿Son acciones voluntarias o obligatorias por su parte? Bueno, las comunidades autónomas en general están teniendo una actitud bastante receptiva
a los problemas que se están presentando en la frontera sur. Lo que pasa es que por ahora no existe un mecanismo que establezca un marco claro de traslados, ¿no? Que es un poco el cambio que estamos proponiendo, porque no se puede abrir un periodo o un proceso de negociación lento cuando hay niños y niñas que están en necesidades urgentes de una atención individualizada, que es un poco el cambio político que estamos pidiendo con este informe. Gracias, Sara. Sofía, de Diario Avisos, nos pregunta, dijo Gustavo que han entrado 33.000 niños en Canarias. Nos pregunta desde cuándo. O 33 millones en el mundo. Luego rectifica Sofía, 33 millones en el mundo. Sí, sí, es una cifra de actualidad. Me refería a que hay 33 millones de refugiados en el mundo y que la mayor parte, mejor dicho, más de la mitad de estos 33 millones actualmente son menores de 18 años, que son los que considera en minoría de edad la Convención de Derechos del Niño. Es una cifra global y es una cifra obviamente elevadísima, ¿no? Y que procede pues, de diferentes causas. Muchas veces hay un problema detrás, un problema de imposibilidad de acceso a las condiciones básicas vitales, imposibilidad de acceso a los elementos esenciales del bienestar. Otras veces hay un problema de huida de las emergencias provocadas por desastres naturales o provocadas por conflictos armados. En este momento hay más conflictos armados en el mundo que hace 30 años, de un carácter y de otro. Es decir, estamos ante una situación de atención a los refugiados muy necesaria que hacen los organismos de Naciones Unidas, nosotros en lo que se refiere a la infancia. Gracias, Gustavo, y gracias, Sofía, por la Pablo pregunta. Pablo quiere, me parece, que concretar algo, ¿no, Pablo? Sí, gracias, Gustavo. No solo la parte de Canarias, que también estaba en la otra parte de la pregunta. Desde 2019 hasta julio de 2021 se estima que llegaron 3.830 niños y niñas. Pues yo creo que si no hay más preguntas, vamos terminando esta sesión. Muchas gracias a todos. Queremos agradecer a los medios de comunicación y también a todos los que nos habéis seguido a través de YouTube, vuestro interés en este tema y vuestra preocupación por la infancia migrante. Desde el equipo de comunicación de UNICEF España quedamos a vuestra disposición. Por supuesto, si necesitáis alguna información adicional, tenéis alguna duda o si queréis organizar alguna entrevista. Quiero también agradecer a todos los que habéis organizado esta sesión y a todos los que han participado en la elaboración de este informe. Y en nombre de todo el equipo quiero hacer un agradecimiento especial a los niños y niñas que han compartido con nosotros sus historias de vida, historias que muchas veces, como hemos comentado a lo largo de esta sesión, y como todos sabemos, incluyen episodios traumáticos que no pueden o no deberían dejarnos indiferentes. Como se ha puesto en manifiesto a lo largo de esta sesión, creemos que no nos podemos permitir seguir improvisando respuestas porque España es y seguirá siendo, por su posición geográfica, la puerta de entrada de niños y niñas migrantes. Es muy necesario y urgente, como hemos dicho anteriormente, impulsar
una serie de reformas que garantice la protección de los derechos de los niños y niñas en un contexto de migración. Muchas gracias a todos y que tengáis un feliz verano.